Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. En este breve video estaremos hablando sobre los flowcharts, que son muy utilizados en la experiencia de usuario o en el proceso UX. También son conocidos como diagramas o flujogramas. Para iniciar debemos de entender qué son o a qué se refiere la palabra diagramas de flujo o flujogramas. Y estos dos términos que estamos viendo en pantalla son normalmente los que causan mayor confusión, porque uno involucra las palabras por separado, diagrama de flujo, y en el otro hacemos una unión en la cual nombramos como flujograma. Con esto claro, entonces podemos entender que diagrama de flujo y flujograma son exactamente lo mismo. Se refieren exactamente al mismo tipo de proceso y al mismo resultado que buscamos obtener. Estos dos términos, diagrama de flujo y flujograma, también son conocidos como flowchart en inglés. Ahora con estos tres elementos podemos entender que vamos a estar hablando específicamente de lo mismo, sin importar que lo pronunciemos en inglés, que lo hagamos en una sola palabra como flujograma o que los llamemos como diagramas de flujo. Con esto aclarado, entonces podemos ahora sí definir qué son diagramas de flujo o flujogramas. Un diagrama de flujo se refiere a la forma de representar gráficamente un proceso. Y esta forma de representar gráficamente ayuda a poder entender mucho mejor cómo se va a ir realizando ese proceso. De una forma mucho más simple, lo que buscamos es una representación gráfica de un proceso paso a paso. Como los diagramas de flujo o flujogramas también utilizan líneas y formas para conectarse, es fácil confundirlos con un mapa mental. En este caso, lo importante es que sepamos que esa representación gráfica va a estar conteniendo un proceso que nos va a ir indicando un orden lógico a medida vamos avanzando en el flujograma, desde el paso 1 al 2, al 3, al 4 y al 5. No va a ser siempre un orden lineal, a pesar de que estemos utilizando estas líneas para poderlos conectar, sino más bien va a responder a un proceso en el cual se van a ir teniendo diferentes acciones que a medida se van ejecutando va a ir dando paso a diferentes elementos. Podemos tener elementos de entrada, elementos que nos indiquen una acción a realizar, elementos de selección, preguntas para definir a qué parte del flujograma vamos a avanzar y finalmente los detalles que queremos brindar. Esto que vemos en pantalla es nada más una representación generalizada de todo lo que puede contener el proceso en un flujograma. A diferencia de los mapas mentales que únicamente tienen ideas al azar o nos pueden ir conectando entre cada una de estas ideas, la conexión que generan los diagramas de flujo o los flujogramas son a través de un proceso lógico que llevará una entrada y finalmente una salida. Todos estos pasos estarán interconectados y habrá una manera de poder comprender a través de la acción cómo es que se va avanzando. Nuevamente, los flujogramas no deben de tener siempre un avance lineal, pero únicamente como ejemplo podemos mencionar y ver que en la imagen que tenemos en pantalla tenemos un elemento de entrada. Este elemento de entrada nos podría llevar a ejecutar una acción. Según la acción que ejecutemos, podemos llegar a un punto de selección, en el cual podamos nosotros decidir de qué manera vamos a avanzar. Y esto también nos puede llevar a una pregunta, para la cual estamos recolectando información para saber qué detalles mostrar. Con esta información ahora queda mucho más claro la diferencia entre el flujograma y el mapa mental. Mientras que el mapa mental se encarga de tener palabras que pueden ser al azar y relacionadas a una idea general, el flujograma debe de tener pasos específicos dentro de este proceso que van a ir guiando al usuario a través de la interfase para poder brindar la mejor experiencia y sobre todo poderle dar
un inicio o una entrada en la navegación y una salida dependiendo las acciones que éste vaya realizando. Para poder representar los flujogramas, también existen diferentes tipos de simbología que podemos utilizar. Y precisamente esta simbología nos ayuda a identificar dentro de ese flujograma qué tipo de elemento o de acción se está realizando. Y así podríamos entender de mucha mejor forma cómo es que se va a ir haciendo el avance entre cada una de las etapas del proceso a medida va avanzando el usuario en cada punto de ese paso a paso. Anteriormente y únicamente para ejemplificar, utilicé una misma forma geométrica y esa forma pertenecía a un rectángulo con esquinas redondeadas. Sin embargo, cuando hablamos de simbología para los flujogramas, no es adecuado siempre utilizar la misma forma, sino referirnos a la simbología que ha sido creada especialmente para poder definir cada parte de ese proceso. Además, esta representación gráfica, cuando se utiliza esta simbología, nos brindará una mejor referencia visual de a qué se refiere esa etapa del proceso. Esto es vital, sobre todo cuando los flujogramas no tienen solo 3 o 5 pasos, sino que se vuelve un proceso mucho más extenso y debemos de entender visualmente también cómo está estructurado ese avance paso a paso en la navegación del usuario. Estos 5 que vemos en pantalla no son los únicos símbolos que existen, sin embargo son los más utilizados. Además de las líneas rectas, líneas diagonales o líneas verticales que utilizamos, estos son los 5 principales símbolos que vamos a estar utilizando. Y a medida se vuelve mucho más necesario dentro del proceso añadir más simbología, se puede ir colocando. En este momento les voy a explicar cada uno de estos elementos de manera breve para que podamos empezar a memorizarlos y así aplicarlos mejor en nuestros flujogramas. El primer símbolo indica el inicio o el fin de un proceso. Este símbolo se representa a través de un rectángulo con esquinas totalmente redondeadas formando una cápsula. Y cuando lo vemos representado de esta forma, sabemos que ahí se va a iniciar o se va a finalizar el proceso de nuestro flujograma. El segundo es la ejecución. Se representa únicamente con un rectángulo con esquinas totalmente rectas e indica cada actividad que necesita ser ejecutada dentro del flujograma. La siguiente forma también debe de tener esquinas totalmente rectas e indica un punto de toma de decisión. Para el siguiente símbolo tenemos la representación de los documentos utilizados dentro del proceso. Y finalmente, un círculo indica que el flujograma continúa de ese punto a otro punto circular también que aparece con la misma letra y con el mismo número. De esta forma podemos tener una conexión mucho más lógica entre cada uno de estos símbolos para poder representar nuestros flujogramas.